Hace ya varias semanas, antes de que se produjera el estallido del escándalo de corrupción que afecta al Partido Socialista, usted utilizó una expresión, bajos fondos. Estamos en manos de los bajos fondos. ¿Qué son los bajos fondos? Lo que se está viendo. Los bajos fondos es cuando los gobiernos, cuando las instituciones caen en las peores manos posibles de la sociedad, en una sociedad. Es la expresión de la delincuencia gobernando un país. ¿Y cuáles son sus consecuencias para la democracia? Devastadoras. Los bajos fondos no tienen más propósito que protegerse y por lo tanto utilizarán todos los argumentos y todos los medios posibles para defenderse. El precio lo pagarán el país y sobre todo lo pagarán las instituciones del país. Y lo pagarán los ciudadanos porque las instituciones se mancharán, se debilitarán o se romperán. Las casualidades son muy limitadas. Evidentemente, si creemos en la teoría de los bajos fondos responden a un patrón de conducta. Los bajos fondos no son una colección de casualidades, sino es efectivamente una serie de conductas perfectamente delimitadas, perfectamente organizadas, que tienen sus objetivos, que tienen sus fines y que los persiguen y utilizan cualquier medio para conseguirlos. ¿Mantiene usted ese diagnóstico de que quedan 2 años para las elecciones? Digo que eso hay que tenerlo bien presente y que creo que ese es el análisis más prudente y a día de hoy más correcto, porque ni el jefe del gobierno, ni Sánchez, va a dejar la presidencia del gobierno, ni sus socios parece que se la vayan a exigir que lo haga. Por lo tanto, no hay en este momento otro escenario, o el escenario más probable parece ese. Las cosas más elementales que integran el concepto de responsabilidad política no existen en el país. El principio de responsabilidad política ha desaparecido. Y por lo tanto, ¿quién se acuerda ya que aquí no hay presupuestos generales del Estado? No solamente 1 año, sino que 2 años. Y que los que hubo últimos se aprobaron y venían de otra legislatura y de otro gobierno. ¿Quién se acuerda de eso, no? ¿Quién presta atención a las grandes cuestiones del país, sea domésticas o sea internacionales, desde el punto de vista del análisis político? No, estamos concentrados en lo que estamos, que es en la actividad de los bajos fondos al frente del gobierno. Eso el país lo puede aguantar pagando un precio altísimo. Las instituciones se desgarrarán, su prestigio caerá, el país será institucionalmente más débil y probablemente la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué están dispuestos a hacer para salir de la situación en la que se han metido? Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido para ganarlo, ¿por qué no va a ser capaz de adulterar unas elecciones generales? ¿Eso es objetivamente posible? Eso no sé si es posible o no es posible. Lo que digo es que cuando se está dispuesto a hacer cualquier cosa, se está dispuesto a hacer cualquier cosa. La posibilidad de que se intente salir de esta crisis creando una crisis mayor. La crisis mayor no puede ser la simple confrontación con el centro derecha, con el Partido Popular, con lo que ellos llaman la fachosfera, con todo eso, ¿no? Con los jueces, ya con los medios de comunicación. Tendría que ser una crisis de mayor envergadura, ¿no? ¿Es posible pensar en una crisis institucional, constitucional en España de aquí al fin de la legislatura? Es posible. Junts dice que va a aprovechar la debilidad del Estado, el Lehendakari dice que entramos en una nueva fase de la legislatura, Esquerra ya ha pedido la financiación singular. ¿Entramos en una fase de riesgo de depredación del Estado? Total. Bueno, es que por eso digo que la crisis institucional sería lo normal. Si lo que va a producirse a partir de ahora es que el precio por estar en el gobierno va a ser aumentado y está dispuesto a pagarse, lo que queda por pagar es la crisis constitucional. Dese el concierto económico a Cataluña, dese el cupo a Cataluña, produzcase una consulta en Cataluña y créese el ambiente para que en las próximas elecciones los españoles se pronuncien sobre la España
confederal y plurinacional. Eso es lo que yo llamo crear la crisis constitucional, crear la crisis institucional. Y ese es el precio que se está dispuesto a pagar. De ese precio se beneficiará también pues, el Partido Socialista de Cataluña, que es el único partido socialista que evidentemente maneja unas condiciones de poder y que aspira a tener esa situación de futuro, ¿no? España desde hace tiempo tiene un presidente que es un peligro democrático y España se está deslizando al iliberalismo democrático. Eso ya lo tenemos desde hace tiempo. Entonces, esta situación solamente lo que puede hacer es agravarlo, ¿no? Pero eliminado el sentido de la responsabilidad y no existiendo ningún límite en el ejercicio de la acción política, pues yo creo que vamos abocados a esa crisis, ¿no? A veces la política no es conseguir el mayor bien posible, sino es evitar que se produzca el mayor mal posible. Ahora estamos evitando que se produzca el mal, intentando evitar que se produzca el mal, que se extienda el mal. ¿Usted cree que el informe de la Comisión Europea que señala que la amnistía vulnera el Estado de Derecho del Tratado de la Unión es un síntoma de que Europa empieza a ser consciente, empieza a tomar conciencia de lo que sucede en España? Sí, y toma conciencia con preocupación. Y yo creo que no solamente en Europa, sino también fuera de Europa. Toma conciencia con preocupación de la situación interna española, de los pasos políticos que se dan en España y de los pasos internacionales que da el país. Eso, sin duda ninguna, está provocando que cada vez haya más gente preocupada y más gente inquieta fuera de España con la evolución del país. Eso es absolutamente cierto. El señor Pradales, vasco-castellano, y el señor Illa, cuando hablan entre ellos, ¿en qué hablan? ¿En inglés, en italiano, en portugués, en francés? ¿Hablan con pinganillo? No, hablan en español. Entonces, ¿por qué cuando habla el señor Illa con el señor Mañueco tienen que hablar de pinganillo? O en el Congreso de los Diputados utilizar un pinganillo, o en el Senado utilizar un pinganillo, o en una conferencia utilizar un pinganillo. Si yo viese eso, que eso ocurre en otros países, yo pensaría que esos países han perdido el juicio. Que es exactamente lo que piensan esos países lo que estamos haciendo aquí. Que hemos perdido la cabeza, que hemos perdido el juicio y que este país va a la deriva. Usted siempre ha defendido que Feijóo es la persona adecuada. ¿Por qué lo cree? Porque en la revolución de la centralidad, en la revolución de nosotros los españoles, me parece que reúne las condiciones correctas para ser la expresión de esa recuperación del país y de la nación. Digamos que un dirigente político y un buen líder político tiene que estar acompañado, como decía Marías lo decía de los seres humanos, pero todavía más de los líderes políticos, ¿no? De 4 condiciones fundamentales, ¿no? La vocación, la convicción, las circunstancias y el azar. Alberto Núñez Feijóo tiene vocación, tiene convicción, es capaz de enfrentarse a las circunstancias adversas y darle la vuelta. Y del azar no puedo decir nada, porque para eso es el azar. Pero esperemos que el destino le sea propicio, ¿no? Que los hados, como se decía antes, que los hados les sean propicios. Yo cuando puse ese ejemplo decía, Velázquez le consideraban el pintor de pintores. Pero a lo mejor no. Yo no le pido a Feijóo que sea tan perfecto como Velázquez, pero sí que sea tan útil como el país necesita. Y creo que lo puede ser. España va a ser el único país miembro de la Alianza renuente a alcanzar la inversión del 5% que va a pedir el secretario general. Es también la primera cumbre de la OTAN a la que va a asistir Donald Trump. ¿A qué nos estamos exponiendo? La credibilidad en términos de seguridad, en términos de defensa de España, es una credibilidad bajo mínimos, justamente porque no cumplimos con nuestras obligaciones. Y si creemos que los demás son tontos y podemos hacer algunas trampas contables para pensar que los demás que piensen que cumplimos con nuestras obligaciones, estamos equivocados. La OTAN en la relación atlántica es más necesaria que nunca. Puede estar en crisis, pero es más necesaria que nunca. Y justamente por eso se quiere aumentar la inversión en la OTAN, porque es más imprescindible que nunca. Y justamente por eso lo que no se puede defender es que los europeos
tenemos que asumir más responsabilidades y luego no cumplir con nuestras obligaciones en la OTAN. Es uno de los ejemplos. Los otros ejemplos son los ejemplos de la mala alineación internacional de España. Uno, malas relaciones con los Estados Unidos, de desconfianza plena. Dos, mala posición en Iberoamérica. Tres, mala posición en Oriente Medio. Tenemos que evitar la ensoñación de ser aquí la puerta abierta, el open gate de China en cambio de Estados Unidos. Hacer lo que se ha hecho, que es como los Estados Unidos plantean dudas sobre sus compromisos en Europa, yo me voy a ver a los chinos para sustituirlo, es un infantilismo político que no tiene sentido. Atacando a Irán, Israel protege también a los europeos. ¿Usted comparte ese punto de vista? A Israel hay que agradecerle el trabajo que hace para los demás. Claro, Israel acabó con los reactores nucleares de Saddam Hussein en el año 81, acabó con los reactores de Assad en Siria, más tarde, y ahora evita el programa nuclear. El mundo sin bombas nucleares es mejor. Y lo que Israel está intentando es protegerse, pero también está prendiendo un servicio a los demás. Entonces, para mí, políticamente, la cuestión ahora es, primero, Israel debe terminar la operación. Dos, Estados Unidos y los demás tenemos que ayudar a Israel a que termine la operación. Tres, la operación tiene dos objetivos finales, en mi opinión. Destruir completamente el programa nuclear iraní y la segunda es el cambio de régimen.